Hoy nos toca, y vamos a hablar de la pandemia, porque mientras toda la atención estaba concentrada en el área metropolitana, de repente cuando se cree que se empieza a convivir con una nueva normalidad, el coronavirus estalla en algunos lugares de la Argentina, en otras provincias donde empiezan a hacer foco de coronavirus. Bueno, vamos a analizar todo esto con Hugo Pizzi, que es epidemiólogo. Doctor, buenas noches. Gracias por atendernos, como siempre. ¿Cómo estás, Diana? Buenas noches. ¿Qué ha pasado en las provincias que de repente empiezan a tener 1000 casos, como en el caso de Santa Fe, 500 casos como en Mendoza, y registran a diarios números que no se veían antes? Bueno, hay dos connotaciones a tener en cuenta. No hay que olvidarse de que nosotros le habíamos puesto un corsé a la pandemia. Y ahora ese corsé está dejando libre al virus, y el virus está más contagioso que antes, pero menos letal. Pero en la historia natural de las virosis en general, siempre van a hacer esta etapa crítica de subir una gran cantidad de contagios, después va a ir a una meseta y después va a empezar a debilitarse. Porque estas son las cosas. Una inherente al virus, que el virus con el tiempo se debilita, la prueba evidente está de que contagia más, pero impacta menos, y otra inherente a los seres humanos que van logrando cierto tipo de inmunidad. Por ejemplo, la Villa 31 tiene prácticamente un 50% de inmunidad. Entonces, en otros lugares, en otros distritos es menor, 10, 12%, pero ya el virus le va a costar, después de esta etapa, que puede ser terminar en octubre, le va a costar mucho más transcurrir. Doctor, quería adentrarme más que nada en el caso de Santa Fe, que me llamó muchísimo la atención la semana pasada. Justo tenemos un santafesino acá, Facundo. Así es. Doctor, ¿cómo le va? Me pregunto. Hola, Entonces, ¿cómo le va? Me pregunto justamente este argumento que usted utiliza, si sirve para explicar por qué la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de las aperturas, mantiene una meseta y Santa Fe está en un crecimiento que de hecho superó a la Ciudad de Buenos Aires en cantidad de casos diarios. Pero hay que recordar, Facundo, que Santa Fe estaba blanca, la capital estaba blanca prácticamente, tenía muy pocos casos. El problema era Rosario. Y mientras empiezan a flexibilizar un poco el tema del movimiento, es un virus muy contagioso. Por lo tanto, yo creo que estamos en una etapa crítica donde debemos tener una adhesión casi perfecta a todas las medidas sanitarias, tratar de evitar todos los actos indolentes o imprudentes, porque ya se avisó en el horizonte una solución. El hecho de las vacunas vienen pisando muy fuerte, y hoy me alegró muchísimo la actitud de Rusia, que Dmitriev, que es un miembro del partido del Buró, le ha dicho, o mejor dicho, por orden de Putin, está ofreciendo la vacuna ya aquí en América. A tal punto, que yo no sé si ustedes sabían, que hay dos países que hicieron convenios. Uno de ellos es Brasil y el otro es México. Pero este representante de Putin quiere que la vacuna venga para toda Latinoamérica. Y les cuento que Rusia empieza a vacunar ahora en octubre. Lo va a hacer el Ejército Rojo, y han dicho que van a llegar con las vacunas hasta Siberia, hasta el archipiélago Gulag. Por lo tanto, son muy buenas noticias. ¿Pero es una vacuna de fase 2 o de fase 3, doctor? La vacuna ya está aprobada. Les voy a explicar algo de la vacuna rusa que generalmente la gente ignora. A ver. La vacuna rusa está hecha en el Instituto Nikolai Gamaleya, que es un instituto que lleva el nombre de un investigador que trabajó con Louis Pasteur en Francia. Hizo infinidad de vacunas hasta que en un momento Rusia nacionaliza el instituto, y es el instituto que hizo la vacuna contra el ébola y la vacuna contra el MERS. Ahora, ¿qué es el MERS? El MERS es un coronavirus que asoló Medio Oriente, transmitido por camellos y dromedarios. Entonces tenían la vacuna, tenían el molde, le hicieron una pequeñísima modificación, por eso Rusia sacó una vacuna que es óptima, ya lo dijo la revista Lancet, un estudio estupendo y minucioso, y además es una cosa que está perfectamente probada, porque ya lo han probado en infinidad de casos. O sea que hay que quedarse tranquilo. Hoy en día, con la tecnología actual, no hay vacunas malas. Nico.
Doctor, ¿cómo le va? Primero, raro verlo Hola, sin Nico. delantal, es extraño para nosotros. Segundo, De vez en cuando salgo del hospital, Nico. está bien, me alegra por usted. Lo volvemos a llevar al tema de las provincias, ¿no? Nosotros discutíamos en producción si no hubo por ahí no un relajamiento, un olvido, al ver que todo estaba concentrado en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, y que en lugares como donde no hubo ni siquiera un caso, la gente, nosotros aprendimos a usar barbijo, aprendimos a higienizarnos las manos a cada rato, aprendimos a mantener distancia, y en lugares donde no hubo ningún caso, por ahí eso no ocurría y basta que aparezca un caso para que se produzca el desmadre. ¿Tiene que ver Muy con sagaz, eso Nico. o tiene que Muy ver sagaz. con otra situación? Mira, tiene que ver con eso y tiene que ver con algo que nos ha hecho muchísimo daño. Hay un grupo, pero que no es un grupo muy pequeño, porque la mayoría de la gente se ha cuidado, es respetuosa, es conceptuosa con los médicos y demás. Pero hay un grupo, el que quema barbijos en el obelisco, el grupo que festeja con la copa de champán, que son unos corruptos porque habían pedido permiso para hacer otras cosas, para ser solidarios y se van a burlarse de los médicos y demás. Los grupos de antivacunas, bueno, toda esa gente está constantemente dañando. Acordate que hicieron volver el sarampión de nuevo, Sí, porque el sarampión se había ido... 20 años sin casos. Exactamente. Por lo tanto, influenciados por este grupo de gente que dice que esto no existe, que no es nada, pero los equipos médicos deambulan entre los efluvios de la muerte. Se está muriendo mucha gente nuestra, pero no únicamente médicos, enfermeras, personal de limpieza. Hay lugares donde hemos tenido que mandar brigadas, no solo porque no tenían o estaban colapsados, como en el caso del Chaco o en el caso de Jujuy, sino de que ya nos están faltando. Y te explico una cosa, Nico, que quizás a lo mejor pasa desapercibida. Por ejemplo, nosotros tuvimos en una de las maternidades, la maternidad nacional, que está toda para COVID, tuvimos un contaminado. Ese contaminado, tenemos que ver quiénes fueron sus contactos. De esa guardia tuvimos que sacar 15 personas. Entonces, fíjate vos cómo nos vamos achicando. Muertes, enfermedades, contactos. Entonces, lo que tenemos que apelar es un poco lo que vos dijiste al principio, que yo creo que es genial eso. Lavarse las manos, ser responsable, usar el barbijo, guardar la distancia. Si vas a tu casa, guardar o disponer la ropa en un lugar que no sea ni comedor ni sea dormitorio. ¿Es eso lo que pasó en el interior? O sea, que nosotros nos acostumbramos por tenerlo tan presente acá que nos dio miedo y por ahí en el interior, como lo veían como algo lejano, ahora les está pasando factura. Mucho de lo que vos decís es cierto. Inclusive no sé si recordás de que en un momento alguien dijo del Ministerio de Provincia de Buenos Aires, hay que cuidar la provincia porque de acá van a ir a contaminar. ¿Recordás cuando Goyan dijo Sí, el eso? doctor Van a ir a Goyan. contaminar la provincia. Claro, entonces yo creo que hay que volver a ser estricto en todas estas medidas porque se va a terminar esto. Yo creo que vamos a tener una etapa crítica ahora en octubre, después va a ir declinando. Es mi Otra etapa anhelo. crítica, doctor. Y querido, y acordate de que la encorsetamos a la epidemia para poder prepararnos, porque si no nos hubiésemos preparado como lo hicimos, bueno, hoy seríamos Bolivia, Perú. Estaríamos Perú contando tiene que- otra historia. Sí, Giselle. Sí, doctor, ¿cómo le Absolutamente. va? Bueno, lo que decía usted, la OMS dijo que, creo que hoy o ayer, que en octubre y noviembre va a ser peor en Europa, que va a haber un rebrote. ¿Puede pasar eso también en el AMBA, que estaba como amesetado? No, me parece de que la historia natural de las enfermedades virósicas son más o menos como están sucediendo ahora. Yo creo que, si bien es cierto, y debo tener toda la humildad del mundo en advertirles de que ha sido un aprendizaje absoluto, a tal punto de que todos los días estamos agregando un signo, un síntoma del aprendizaje. Pero lo que yo siempre digo, hay que cuidarse. Hay un estudio muy interesante, pero muy interesante, del Colegio de Patólogos Forenses Alemanes sobre prácticamente 186 autopsias, que prácticamente antes no se hacían. De las 186 autopsias, el 75% de las mismas no son personas que hayan tenido problemas previos ni de edad muy avanzada. No tenían diabetes, no tenían hipertensión,
¿qué era? Eran jóvenes, personas jóvenes y saludables que la gran capacidad destructiva del virus en sus momentos los mató. Por eso yo creo, con todos los problemas que nos está dejando, porque el que crea que superó la enfermedad y no le pasa nada está equivocado. Quedan un sinnúmero de secuelas, inclusive aún en la gente que fueron asintomáticos. Ha salido el último trabajo, dice que al mes y medio, a los 2 meses, los asintomáticos, un porcentaje, no todos, tienen lesiones por tomografía computada perfectamente detectadas a nivel de fibrosis. Entonces, Pisi, por favor, hay que cuidarse. doctor, vayamos un poco más adelante, porque está bien, se vienen momentos muy críticos, el personal de la salud también es cada vez más escaso, ya vemos cómo en el interior del país se empieza a replicar cada vez más positivos de COVID-19, pero también se viene el verano. Se viene el verano y la gente va a querer vacaciones. ¿Cómo se imagina las vacaciones? ¿O no se las imagina directamente? Yo la imaginación que tengo por haber estado en otras epidemias, la epidemia anterior a Argentina, H1N1, estaba en Buenos Aires con la gente del Malbrán. He estado en epidemias en otras partes del mundo, en otros continentes. Yo creo que la persona que se cuida nunca tiene problema. O sea, si empezamos por eso, no vamos a tener ningún tipo de inconveniente. Y o sea, si hay un cambio cultural de las personas, en usar siempre el barbijo, en el lavado de manos y demás, eso puede entonces empezar a darnos un poco de futuro. Absolutamente, pero ¿sabés por qué? Porque siempre nos quieren comparar con Suecia, nos quieren comparar con China. El argentino tiene una idiosincrasia que está muy lejana de esos países. China tiene una mano militar, ahí se dice no se hace y no se hace. Y Suecia tiene una cultura que es muy disímil de la Argentina. Acá tenemos todos los pícaros, todos los vivos, tenemos todos los que nos hacen daño constantemente, entonces es muy difícil, no hagan comparaciones. Es más, llamen ustedes que tienen tanta influencia en la sociedad, llamen al cuidado. Porque si ustedes machacan todos los días... Doctor, lo hacemos desde el día 1, bueno, lo hacemos. Pero por bueno, eso, sigamos. A veces la cultura del argentino es como usted dice, ¿no? Transgredir un poco las reglas. Doctor, gracias como siempre por atendernos. Chao, querida, buenas noches. Buenas noches. Que anden muy bien. Bueno, ya estamos viendo que si se tienen ciertos cuidados, si cambiamos culturalmente, yo siempre repito lo mismo, ahora que se abrieron los bares en la ciudad, también hay que tener un poco la gimnasia de él, me saco el barbijo, tomo un poco del café, me lo vuelvo a poner y sigo charlando, porque si no todo el mundo charla y te escupe, ¿no entienden eso? Te contagias. Sin el barbijo porque está tomando el café. Claro, igual el que tiene que explicarnos si vamos a tener vacaciones o no es el muchacho este. ¿Por qué? Porque es una cuestión económica ya más que de pandemia. Claro. No, pero pensemos esto, los argentinos tienen la costumbre de amontonarse ya, de por sí. No, imagínate sin la pandemia Bristol, en Mar del Plata. La Yo gente le pensaba la encanta Bristol. estar pegado, pero claro. ¿Qué a lo va que voy pasar es ahora? nuevas reglas, como nos decía recién el doctor Pisi, porque bueno, en algún punto Mendoza, que también es un centro turístico, están elevándose los casos de COVID-19. Córdoba también está aumentando la cantidad de casos. Santa Fe, bueno, la situación de Santa Fe fue inhóspita la semana pasada con varios días de más de 1000 casos. En algún punto hay que empezar a tener la gimnasia del cambio cultural y de no amontonarse o de diversificar los destinos en algún punto y poner algunas reglas y cumplirlas. Vamos Así a ver. es. ¿Vos te vas para Santa Fe? Espero, no sé. Creo que no te vas, Facu, perdón, prefiero pero- quedarme acá, me parece más seguro. Miren, después del corte les vamos a contar qué es lo que no podemos dejar pasar del día de hoy. Información porque mañana se presenta el presupuesto 2021. Ahí vamos a tener un mayor panorama de cómo viene la economía y también todas las novedades con Nicolás Luca acerca de la tragedia de Once, la causa. Ya venimos. Controlar el virus es una